todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo podemos convertir nuestros archivos en formato .studio a archivos en formato .svg o formato SVG. La forma más sencilla y rápida de convertir nuestros archivos .studio en el formato .svg es hacerlo directamente desde el programa de Silhouette Studio. Pero esto no vamos a poder hacerlo con el programa básico de Silhouette Studio, sino que vamos a necesitar el programa superior de pago, el que se llama Silhouette Studio Business Edition. Si no conoces esto de los programas de pago de Silhouette, te recomiendo que le eches un vistazo a un enlace que te voy a dejar en la caja de descripción del vídeo, donde te hablo precisamente de los programas de pago que hay disponibles para Silhouette Studio, cuánto cuesta cada uno y qué novedades trae cada uno de estos programas de pago. Una de las ventajas que nos aporta este programa de pago Silhouette Studio Business Edition es precisamente el poder guardar nuestros archivos en otros formatos, como por ejemplo puede ser el formato SVG, que es lo que nos interesa en este vídeo, pero también otros formatos como PDF o formato imagen, como puede ser JPG o PNG, incluso con fondo transparente. Para poder convertir nuestros archivos en formato .studio, como digo, a formato SVG, simplemente lo que tenemos que hacer es que una vez que tenemos abierto ese archivo en el programa de Silhouette Studio, nos vamos al panel de Archivo, Guardar como, Guardar en disco duro y buscamos la ubicación en la que queremos guardar nuestro archivo. Le damos un nombre y si vamos a este desplegable veremos que aparte de dejarnos guardar en formato .studio, nos permite guardar en SVG, PNG, JPG y otros formatos como PDF. En este caso seleccionaremos el SVG y lo guardaremos. Y ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es probar a abrir ese archivo que acabo de guardar en otro programa que me permite abrir este formato. En este caso, vamos a ver este archivo en Illustrator. Lo abrimos y vemos que se visualiza perfectamente ese archivo en formato SVG que hemos guardado directamente desde el programa de Silhouette Studio y gracias a que tenemos ese programa de pago que se llama Silhouette Studio Business Edition. Vuelvo al programa de Silhouette Studio porque algo importante que tenéis que tener en cuenta es que esto está pensado para guardar nuestros propios archivos, no los que hemos comprado en la tienda Silhouette. Voy a poneros otro ejemplo, que es este archivo de aquí, que es comprado en la tienda Silhouette, y vamos a ver qué ocurre si yo intento guardarlo en formato SVG. Así que me voy de nuevo a Archivo, Guardar como, Guardar en disco duro, le cambio el formato SVG, le voy a poner el nombre de mariposa, lo guardamos y nos aparece este mensaje que nos dice restricción de exportación y que el contenido de la tienda de diseños de Silhouette se va a exportar como un archivo con líneas discontinuas o líneas punteadas, como se muestra a continuación. Es decir, que nos va a exportar nuestros diseños, si el diseño fuese este, con un modelo de líneas discontinuas. Le vamos a dar a OK y de nuevo voy a abrirlo en Adobe Illustrator para que veáis precisamente de lo que estoy hablando. Bueno, pues si yo exporto ese archivo comprado en la tienda Silhouette en formato SVG y lo abro en otro programa, lo que obtenemos es esto que estáis viendo aquí. Y es que precisamente este diseño nos lo ha exportado con este modelo de líneas punteadas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto es para proteger los derechos de autor de los diseños de la tienda Silhouette. Así que no podemos guardar en formato SVG, o sí que podemos, pero nos lo hará de esta manera, aquellos archivos que hayamos comprado en la tienda oficial de diseños de Silhouette, pero sí que podemos hacerlo, como os he enseñado antes, con cualquier otro archivo que tengamos, ya sea diseñado por nosotros o que hayamos abierto en el programa de Silhouette Studio. Bueno, pues esta es la forma más sencilla y más rápida y la que yo os recomiendo de poder exportar o poder guardar nuestros diseños de Silhouette en ese formato SVG, pero os voy a dar una alternativa para aquellas personas que no tengáis este programa de pago y va a ser hacerlo a través de una página web que nos hace una conversión online de un archivo en formato .studio a un archivo en formato SVG.
Nos vamos a ir a esa página, que es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es un poco liosa la URL, así que os la dejaré enlazada en la caja de descripción del vídeo. Se llama Ideas Are Us Software y aquí vemos que en el primer apartado tenemos convertir archivos en formato estudio a formato SVG. Simplemente tenemos que seleccionar el archivo que queramos convertir. Voy a escoger este punto estudio y le damos a abrir y le damos al botón de convertir estudio a SVG. Una vez que ha terminado, nos va a salir aquí el enlace para que podamos descargarlo y se nos abre, o en mi caso se me abre como una ventana en el navegador. No pasa nada, botón derecho, guardar como. Le damos un nombre, lo guardamos y ahora de nuevo lo que voy a hacer es abrirlo en Adobe Illustrator para que veáis que se ha guardado también en ese formato. Y aquí tenemos nuestro archivo convertido de ese formato .studio al formato SVG. En principio para diseños sencillitos funciona bastante bien, pero también os tengo que decir que la página tiene fallos y cuando vamos a utilizar un diseño que es un poquito más complicado puede dar problemas. Pero bueno, me parece una buena alternativa para aquellos que no tengáis el programa de pago Silhouette Studio Business Edition. Aquí una cosa que tengo que decir es que conviene que os leáis todo esto que viene aquí, sobre todo el legal disclaimer, porque nos dice que este programa no está asociado oficialmente ni aprobado por Silhouette América y por supuesto nos habla del copyright y nos indica que no debemos hacerlo para archivos que no sean de nuestra propiedad. Así que por favor, hacer un buen uso de estos recursos. Bueno, pues hasta aquí estaría este vídeo que como veis es muy sencillito para enseñaros cómo podemos transformar o convertir nuestros archivos de formato .studio a formato .svg, ya sea para utilizarlo en otros programas de diseño o para abrirlo con otros programas de otros plotters de corte como pueden ser los usuarios de Cricut. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo y te ha resultado de utilidad, dale a like. Si tienes algún comentario adicional con respecto a esto, puedes dejármelo en los comentarios y por supuesto si todavía no te has suscrito, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!